Duplo Expresso. Para você que acompanha o Duplo Expresso, um prazer estar aqui, mais um vídeo. Eu tenho a honra de conversar aqui com Vitor Mussa, apresentador de televisão aqui na Suécia, no Öppna-kanalen, o mesmo canal, na verdade o mesmo espaço que o Duplo Expresso tem, o programa toda sexta-feira sobre política. Vitor Mussa apresenta também falando sobre os países da América Latina em língua espanhola. E ele vai conversar comigo sobre a situação da América Latina, inclusive um pouco sobre o Brasil. Vitor Mussa, é um prazer ter você aqui no Duplo Expresso. Bueno, la verdad, gracias Wellington a Duplo Expresso por esta entrevista. Como decía Wellington, estamos trabajando juntos, ha sido un placer encontrarnos porque yo creo que en esto de las comunicaciones hay que trabajar en forma muy solidaria, hay que trabajar en forma conjunta para poder salir con un buen mensaje y en este caso a través de toda Escandinavia. Estamos llegando con este canal abierto que se llama Öppna-kanalen en sueco, canal abierto se dice en español. Por lo tanto es un trabajo de más de 20 años, mi trabajo ha sido, en principio fue en español, y los últimos años ha sido en sueco, así que he tenido el privilegio de encontrarme con la gran parte de los políticos de este país durante los últimos 20 años. Por lo tanto ha sido un trabajo muy bonito. Trabajar en sueco es complicado, sobre todo para la generación nuestra. Yo no llegué muy niño a Suecia, por lo tanto aprender el idioma ha sido un poquito complicado, pero ahí estamos y ahí están 400, 500 entrevistas hechas durante estos 20 años, Wellington. Es increíble, uno trabaja pero no está pensando en que está acumulando programas, solamente se van haciendo, ¿no? Y después con el tiempo uno ve con retrospectiva, pero mira, y esto otro. Mayor parte de las cosas están en el internet, Víctor Mussa, YouTube, Google, pueden ver esas cosas. No sé si encuentran algún material en español, porque últimamente hemos trabajado más en sueco, ¿no? E vamos conversar um pouco sobre política da América Latina, obviamente, porque essa parte do planeta está vivendo um momento de crise onde as esquerdas estão sendo totalmente sufocadas, especialmente o caso da Venezuela merece o nosso destaque. Mas eu gostaria de começar com você, que é chileno, Vitor Mussa, falando sobre o Chile. O Brasil tem hoje o Guedes como ministro de Jair Bolsonaro, e ele defende aquela escola Chicago Boys como uma política viável e cita o exemplo do neoliberalismo do Chile como algo a ser respeitado. Você que é chileno, ativista político, dedicado à política, na comunicação, o que você poderia dizer sobre esse modelo do Chicago Boys no Chile e por que o Brasil deve evitar esse tipo de programa? Yo creo que el liberalismo se basa en el concepto de división, en el concepto de clases sociales fundamentalmente. Se basa en la diferencia entre los demás, ¿no? Por lo tanto, por eso que yo aspiro a un Estado fuerte, en el cual las empresas de carácter estratégico tengan la posibilidad de dirigirlas. No siempre todo va a ser una cosa totalitaria, siempre se asocia con conceptos. Tenemos que ir cambiando el lenguaje, o sea, ya dejémonos de conceptos que realmente no son los reales, los que se deben usar. Un Estado fuerte que se preocupe de la gente anciana, de los niños, de los inválidos, de los más débiles de la sociedad, los más débiles. Ese es el Estado para mí. Y que sea dueño y que maneje las empresas de carácter estratégico, el cobre, etcétera, etcétera, los minerales. Hoy día se empieza a explotar el litio en Chile. Entonces, que todo esto quede en manos privadas, la verdad es que los dineros se van para otro lado. Una empresa privada no está interesado en instalar una escuela importante en un pueblo lejos del gran centro capital, porque eso no le va a proporcionar dinero. Es ahí donde entra a jugar el Estado un rol importante. Un policlínico, asistencia a la gente que vive más aislada. Tampoco la empresa privada va a intentar instalarse ahí porque no va a ganar mucho dinero. Porque la empresa privada se basa en la maximización de utilidades. El Estado lo que debe maximizar justamente es lo contrario, la asistencia social. Entonces es por eso que este sistema que empezó en Chicago, en las universidades de occidentales, Harvard o otras, ustedes no se imaginan las barbaridades que ha hecho la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces aplican un sistema a países que están en desarrollo, o sea, no puede ser.
No puede ser, o sea, Estados Unidos podría proponerse cuestiones de este carácter porque es una economía que tiene un poquito más de recursos, pero nuestros países que son su desarrollo tenemos que desarrollar la cultura, las escuelas, profesionalizarnos, etcétera, todo que tiene que ver con cuestiones de carácter social y ahí no está el mercado, eso no lo soluciona el mercado. É isso, olha, para que você que não fala espanhol, não percebeu algumas coisas, ele falou exatamente na preocupação que o Estado tem com as populações que estão mais deslocadas dos grandes centros, sobretudo no desenvolvimento social e no amparo ao cidadão. Afinal de contas, o Estado existe porque existe o cidadão. Então, as pessoas estão perdendo isso de vista e a sociedade está sendo substituída pelo indivíduo, né? Isso é. Então, lá vou eu cambiando para espanhol. Então, agora vamos falar um pouco sobre a Venezuela. A Venezuela vive um momento de crise internacional. Está explícito o apoio dos Estados Unidos da América e das empresas de petróleo para a derrubada do governo Maduro. E eu queria que você desse a sua opinião sobre esse momento vivido pela Venezuela, se Maduro vai suportar essa pressão e qual a sua perspectiva deste momento para o futuro próximo. Mira, empiezo con Venezuela dándole un mensaje a esto de las izquierdas latinoamericanas, pienso más en la izquierda chilena, con que es el país que estoy más vinculado, ¿no? ¿Por qué se pierde tanto la gente de izquierda con Venezuela, ¿no? ¿Por qué se pierden tanto? Yo, en este minuto, para mí Venezuela significa una lucha contra el imperio. O sea, para mí es la lucha contra el imperio. Después veremos qué podemos hacer, cómo podemos evitar los errores que se han cometido. El mismo Maduro está llamando a un encuentro con los grupos más importantes de Venezuela y que le propongan un tipo de programa práctico a corto plazo. O sea, que vayamos solucionando los problemas de carácter práctico. Porque aunque sea la construcción del socialismo, o lo que sea el capitalismo, lo que tú quieras, tenemos que garantizar a toda la población, a la gente más necesitada, de las cosas básicas. Si empezamos a fallar en las cosas más básicas, medicamentos, víveres que son los necesarios para poder sobrevivir, etcétera, etcétera, tenemos problemas. Claro, hay un bloqueo que ha bloqueado a nuestra querida Cuba durante décadas y cómo ha dañado la economía venezolana, obviamente que sí, en las medicinas, en los robos que se están produciendo ahora de millones y millones de dólares, el oro en otras partes, en otros bancos, o sea, ese boicot financiero y económico evidentemente que va a desgastar al pueblo venezolano, ese hostigamiento constante, ¿no? Que un atentado contra el alumbrado, que un atentado con qué sé yo, lo que tú quieras, ¿no? Provocando todo el tiempo problemas en la vida diaria y cotidiana de la gente venezolana. Yo confío en el pueblo venezolano. Es muy fácil hablar de un café de acá de Estocolmo, ¿no? Hablar de que el pueblo tiene que resistir, pero aquí es una lucha, si es por el socialismo, también es contra el imperio. Y eso es muy importante entenderlo. Muchas más cosas te podría decir de Venezuela, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con Maduro. Yo creo que el golpe de Estado que hicieron, yo no sé si son tan ingenuos esta oposición, este autonombrado, que ni siquiera me gusta nombrarlo, este autonombrado presidente de Venezuela, yo no sé, yo creo que solito, mira, yo creo que Maduro podría detenerlo, pero va a ser mejor que lo deje libre, se va a ir enredando y enredando y enredando. La misma gente que lo apoyaba al principio, que quizás confió en él, que a través de una ayuda humanitaria que no era tal, o a través de un golpe de Estado que no sé qué se pensaban, parece que realmente fue traicionado a último minuto, yo no lo sé, pero ya se está desgastando esa derecha que no existe, es una derecha totalmente dividida. Yo le propondría, le diría a este señor autonombrado, ¿por qué no esperan 4 años? ¿Cuándo son las elecciones nuevamente en Venezuela? Vamos dar sequência então aqui à nossa conversa com o Vitor Mussa sobre a Venezuela. Você estava falando sobre... Primeiro você falou que não existe unidade na direita da Venezuela e que Maduro está protelando a investida do auto-intitulado presidente para que as pessoas percebam que ele é uma farsa. Então, eu gostaria que você concluísse seu raciocínio sobre isso. Yo creo que Maduro se va a sostener en el tiempo, yo estoy segurísimo, sobre todo porque existe una derecha muy dividida y el imperio, aunque siempre he dicho yo, el imperio es el imperio, se le están complicando las cosas. El mundo no es unipolar hoy día, podríamos decir tripolar, China, Rusia, Estados Unidos.
que tienen intereses en Venezuela. Rusia tiene intereses en Venezuela. No tratemos de no entender esto. Rusia tiene intereses. Evidentemente que a Venezuela le sirve eso, ¿no? Pero tiene intereses, como los de Estados Unidos, como los de China. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una debilidad, porque ya con esta alternativa de que no le funcionó un golpe de Estado, porque si algo hizo Chávez fue democratizar el ejército. Tú no puedes atentar o ir contra el imperio o ir a construir una sociedad socialista si no tienes un ejército, si no tienes al pueblo en armas. Eso es la verdad absoluta. Por eso que el resto de los pueblos no podemos dar la lucha contra el imperio con armas, con los ejércitos, porque los ejércitos no están al servicio nuestro. En Chile, después que llegó la democracia, más de 25, ya entre 25 y 30 años, ya no me recuerdo, no ha habido ninguna posibilidad, ningún interés de cambio de las escuelas de oficiales, del ejército. Siguen siendo parte de las derechas, siguen siendo defensores del imperio. Después de 25 o más años de democracia no ha pasado nada. Entonces digo yo, estamos tan retrasados, a veces me da tanta pena a mi Chile, que lo adoro, porque bueno, yo nací ahí, es mi país, mi cultura, es mi idioma, pero digo yo, ¿qué clase política tenemos en Chile en los últimos más de 25 años? Una clase política traidora. Traicionaron la memoria de Salvador Allende. Yo, de alguna manera, a los niveles que uno trabaja de base, uno lucha contra la dictadura. Durante 10 años estuve en Chile. Y yo digo, bueno, lo poco y nada que yo pude hacer en lo personal, ¿para quién? ¿Para construir una sociedad diferente? No, fue para darle lugar a todos estos traidores que se dicen llamar socialistas o como sea, ¿no? Tenemos que terminar, yo creo que tiene que ser un lenguaje claro y nítido. Todos ahí preocupados que dicen sobre Venezuela. Esta es una lucha contra el imperio hoy día. Mañana discutamos el por qué hay situaciones que uno quisiera que hubiesen sido distintas, ¿no? Y el bloqueo, cuánto ha costado en dinero concreto el bloqueo a Venezuela, cómo han sumido en la pobreza inmensa a un pueblo entero, al cubano, ¿ah? Y no pueden. Con un pueblo fuerte, con un pueblo en armas, yo creo que Venezuela va a subsistir muchísimo más, y Maduro y que él le siga. Yo tengo esa confianza y le deseo desde aquí, muy cómodo desde un café de Estocolmo, pero les digo de corazón que ojalá, yo tengo un problema personal, bueno, entonces te digo, yo estas cosas que ocurren en Venezuela, ocurren en Siria, en Palestina, yo tengo raíces palestinas, estuve en Palestina hace un año atrás y pude ver cómo funciona el imperio allá, con su portaaviones. Estados Unidos tiene un portaaviones que se llama Israel. Cómo oprimen a un pueblo entero. Y son ellos, Israel y Estados Unidos, lo que hablan de democracia o lo que hablan de defensa de los derechos humanos. Si el mundo está al revés. Yo les pido a todos ustedes que nos están escuchando que por favor recapacitemos y simplifiquemos las cosas, no son tan complicadas. La lucha en Venezuela es contra el imperio. Vitor Mussa, você acredita, para a gente concluir a nossa conversa, você acredita que nós vamos conseguir superar essa investida dos Estados Unidos e de outras potências na América Latina, na América do Sul como um todo, diante de toda a fragilidade da esquerda nesse momento? Por supuesto, es una derecha dividida y es una izquierda que es un chavismo. O sea, nosotros tenemos que entender que el sistema imperado, desgraciadamente digo yo, entre comillas, ¿no? Que a veces dependemos de líderes. Chávez era un hombre fantástico, un hombre fenomenal, con un carisma enorme. Era un líder que el pueblo venezolano y todos nosotros latinoamericanos de izquierda de corazón logramos quererlo, que fue parte de nuestra vida, ¿no? Yo tengo dudas de la muerte de Chávez. Yo no quiero hablar de teoría de la conspiración aquí, pero los que saben la verdad absoluta de qué pasó con Chávez son los cubanos. Algún día ellos hablarán y contarán qué pasa ahí, digamos, un cáncer medio raro. La importancia que tenía Chávez en Latinoamérica era muy peligrosa. O sea, un Chávez vivo, imagínense. Yo creo que no hubiese existido un autonombrado, no hubiese existido lo que existe hoy día, porque aglutinaba gente en el resto de Latinoamérica. Era un líder latinoamericano, era un peligro para Latinoamérica. Bueno, pero Chávez dejó algo como herencia, un ejército leal a su pueblo. É isso aí. Muito obrigado, Vitor Mussa, por essa conversa com o nosso público do Duplo Expresso. Espero que você tenha gostado. Certamente o nosso público conseguiu captar bem, apesar de ter sido em espanhol, a fala do Vitor Mussa e retire daí lições importantes sobre uma reação a essa investida do império, que ele chamou de império, que nós chamamos no Brasil de invasão norte-americana, para que possamos dar uma nova vida aos povos dos países da América Latina. Eu sou Wellington Calazans e voltarei num próximo vídeo aqui mesmo do Duplo Expresso. Um grande abraço. Duplo Expresso.